Hola, mi nombre es Guadalupe Salazar Barrón, soy aspirante a la Ingeniería en Logística y Transporte. Mi tema a desarrollar son las regulaciones de pesos, medidas y dimensiones de los vehículos de autotransporte de carga. Bueno, mi tema tiene como objeto generar datos sobre las características de las unidades de carga que circulan por las diferentes avenidas, ya sea federales o estatales, teniendo como objeto el estado de peso y dimensiones de los diferentes tipos de vehículos, así como las posibles violaciones y la regulación de pesos y dimensiones vigente. En México tenemos una norma que es la que se encarga de regir todo este tipo de unidades, que es la NOM 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma trabaja en conjunto con la Ley Federal de Metrología, y Normalización y la Ley de Puentes, de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal. Estas son las que se encargan de que se lleve en buen estado todo ese tipo de mercancías pesadas. También es la que se encarga de establecer las dimensiones con las que pueden circular las diferentes unidades. ¿Cuáles son? Como norma general, los vehículos e inclusive su carga no pueden sobrepasarse de las siguientes medidas. Deben de tener como altura máxima 4 metros. Perdón. A una altura máxima, de 4 metros. Deben de tener 2.55 metros de ancho y deben de contar con una longitud de 18.75 metros. Esas son las medidas establecidas para estas unidades. Esta misma norma rige lo que son los pesos de las unidades con las que deben de transitar para el cuidado de las carreteras. ¿En qué se basan para el peso de las mercancías? ¿En qué, cómo, en qué se basan para saber qué unidad se necesita o en qué unidad puede transportarla? Se basa en el número de ejes. Dependiendo del número de ejes, es el peso a transportar. Entre más ejes, más capacidad de carga tiene el vehículo. Como vemos, tenemos que de 5 ejes tienen la capacidad con un máximo de 24 a 26 toneladas a cargar. De 6 ejes tienen una capacidad entre 30 y 36 toneladas a cargar. Eso es con el nuevo reglamento y deben de contar con suspensión de aire. Lo que les comentaba, las unidades también pueden cargar más peso siempre y cuando cuenten con más ejes, como podemos ver en el dibujo. Este tipo de unidades tienen la capacidad de cargar más mercancía y con gran volumen, tanto volumen como peso. Estos vehículos tienen la capacidad de cargar desde 80 hasta las 1200 toneladas.
Claro, deben de llevar ciertas medidas de seguridad y deben de contar con un certificado de operación. ¿A qué se refiere? ¿Quién lo emite? Bueno, lo emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la cual lleva establecido eh, el peso que están transportando, dan, qué tan dimensión llevan, cuánto sobresalen tanto en lo alto como en lo largo y en lo ancho de la unidad. Estas unidades son las que se encargan de transportar ya sea maquinaria, estructuras y no circulan por todas las avenidas y en todos los horarios. Estos vehículos de grandes dimensiones y pesos solo deben circular en carreteras con altas especificaciones de resistencia y amplitud de carriles y deben generarse horarios de traslado. También deben de tener ciertas normas de seguridad, como son este tipo de marbetes. Estos marbetes los deben de llevar en la parte trasera de la unidad. Eh, Tienen unas medidas de 80 centímetros por 80 centímetros. Son marbetes fluorescentes, como los estamos viendo, los cuales nos indican que si lleva doble remolque, si lleva exceso de largo. Debemos de tener precaución cuando estas unidades dan vuelta, porque por mucho que se abren, pensamos que tenemos un gran espacio para pasar y no es así. Por eso ocurren los accidentes. También el reglamento de tránsito entra a trabajar con esta norma y con la Ley Federal de Caminos y Puentes. Él también establece sus medidas de seguridad para este tipo de vehículos. Estos vehículos no deben de circular al menos de 100 metros de separación de otros. Deben de llevar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Deben contar con espejos auxiliares en la parte delantera para tener una mejor visibilidad hacia la parte trasera del vehículo. Deben de contar ya con GPS, en el cual les dé un reporte de posición y velocidad a la que van, ya que el transportista debe de llevar su bitácora. También debe de contar con frenos de motor, freno libre de fricción, luces encendidas permanentemente, sobre todo en carreteras en las que haya mucha neblina. También deben de contar con sistema de ajuste automático de frenos. Ajá. Eso es las medidas de seguridad que requiere, que pide, perdón, la Secretaría y el reglamento de tránsito. ¿Por qué han modificado tanto esta norma y el reglamento de tránsito? Bueno, porque en México tenemos un gran déficit de operadores capacitados. Eh, Alrededor de 70,000, existen alrededor de 70,000 operadores en nuestro país que no cuentan con la capacitación requerida para el manejo de estas unidades. Eh, entonces, respecto a los pocos que hay que deseen trabajar en este negocio, se da prioridad a que cumplan con los viajes y a las responsabilidades por la empresa, y se dejan de lado los temas de capacitación y entrenamiento necesario. Entonces, pues sí es un gran problema que uno esté circulando al lado de este tipo de vehículos con gran peso, con gran dimensión, y los operadores no se encuentran capacitados. Otra cosa, también existe, sumándole a la mala capacitación,
hay que sumarle el que los operadores ya se encuentran cansados por las largas horas de trayecto que llevan manejando. Eh, Van bajo los efectos de medicamento, de alcohol, son imprudentes al realizar maniobras, van con exceso de velocidad, no respetan los señalamientos. Entonces, todo eso es lo que genera los accidentes. También existe el factor mecánico, pues si no tienen conocimiento de, de cómo manejar un vehículo de gran tamaño, de gran dimensión, de gran peso, pues mucho menos van a saber cómo revisar sus unidades antes de salir a carretera. Entonces, influye también eso, que ya están averiados los frenos, que no tienen un buen dirección o una buena suspensión, no les dan el mantenimiento adecuado. También existe el factor climático, la niebla, la humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos, y con un camión que no lleve buenos frenos, que no lleve buena dirección, pues la verdad sí es un gran problema. No cuentan con la capacitación para realizar, ni la experiencia para realizar a lo mejor alguna maniobra para poder controlar el tráiler con una gran carga, con una carga muy alta, muy voluminosa, y muchas veces les meten más peso de lo requerido. Entonces, todo eso va influyendo. También hay carreteras en nuestro país que no cuentan con la infraestructura necesaria y ya no existen los señalamientos, ya no cuentan con la pintura y reflejantes en las líneas centrales y laterales de la carretera. Entonces, la verdad es que sí hay mucho que hacer en nuestro país. Hay muchas veces aún con esta norma no se siguen los reglamentos. Otra cosa, nosotros como sociedad también debemos de tener en cuenta que existen normas que regulan todo eso. No sabemos, no estamos enterados. Yo hice una encuesta y la verdad llegué a la conclusión de que la mayoría de la gente no tenemos ese conocimiento de, de que existe alguna norma que rige todos esos camiones que vemos por las diferentes avenidas, este, cuando vemos que transitan con una máquina, con las famosas ballenas, aquellos camiones que llevan rollos de acero. Digo, aunque no sobresalen ni lo ancho ni lo largo, sobresalen a la altura. Entonces, la verdad sí desconocemos todo eso, y es por eso que me di a la tarea de investigar un poco. La verdad es que el tema es muy complejo. Hay varios, de donde hay varios formatos, hay varios de lugares de donde investigar, pero la información es muy repetitiva. Eh, no hay mucho de dónde agarrar, puesto que los libros, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los foros, eh, hablan de lo mismo, siempre es lo mismo. La verdad es que pude recabar muy poca información y sí me llamó la atención este tema porque la zona en donde vivo, la autopista, la autopista más cercana a mí es la México Pachuca, y es en la cual casi del diario hay accidentes de este tipo. Siempre hay involucrados un camión de carga, si es que no hasta más, y la verdad siempre andan cobrando vidas humanas. Entonces, pues sí, por eso que me llamó la atención el tema.
tal vez no tenga mucho que ver con la carrera, pero por eso me tomé a la tarea de investigar. Y por mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y pues hasta luego.